En esta mañana vamos a continuar con el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versos del 21 al 31. Gálatas capítulo 4, versos del 21 al 31. Y si usted no ha comprendido o no se ha dado cuenta de la habilidad de Pablo de manejar las escrituras, pues en esta ocasión una vez más Pablo demuestra su conocimiento en el Antiguo Testamento, las historias bíblicas, y vuelve a tomar esta carta del Antiguo Testamento para utilizarla como un argumento en contra de los judaizantes, en contra de las falsas enseñanzas que estaba teniendo este grupo que se identificaban como judaizantes. Estos judaizantes exigían que la iglesia debía de tener un trabajo extra adicional a la fe solamente en Cristo Jesús solamente. Ellos decían que necesitaban la ceremonia y necesitaban la circuncisión. Y Pablo estaba atacando a este grupo, ¿verdad? Los judaizantes. Y en esta ocasión él vuelve a utilizar el Antiguo Testamento. Y en mi opinión, este argumento que él va a utilizar en esta porción bíblica es bastante fuerte. Es uno de los argumentos fuertes en contra de los judaizantes. Yo entiendo que si este grupo entiende lo que Pablo les está diciendo en estos versos, ellos deberían de temblar y salir corriendo. Pero aquí vamos a ver que Pablo va a presentar a la iglesia del Señor Jesucristo como la madre de multitudes, como la madre de todos los escogidos de Dios, como la madre del pueblo de Dios. Y Pablo, por medio de esta enseñanza, en cierta manera está diciendo la iglesia es el poder, la iglesia es el bienestar, la iglesia es el recurso del mundo en cuanto al evangelio, en cuanto a la paz con Dios, en cuanto a la salvación y a la vida eterna. Y Pablo nos va a dejar bien claro de que todo aquel que goza de estos beneficios son solamente aquellos que realmente han puesto la fe en el Señor Jesucristo. Aquellos que realmente han desechado las obras de la carne, las obras de la ley, las obras humanas para salvación y han confiado plenamente y únicamente en el trabajo del Señor Jesucristo para la salvación. Aquellos que han confiado en Cristo forman parte de la madre de la iglesia del Señor Jesucristo, de la comunidad de fe, de aquellos que han confiado en Cristo para la salvación, pero aquellos que aún confían en las obras de la carne, en las obras humanas para la salvación, van a ser echados, van a ser sacados del medio de la comunidad de la fe. Así que en esta porción vamos a ver que Pablo enseña a la iglesia una vez más que somos hijos de la promesa por fe y no por trabajo humano. Nos ponemos de pie y leemos esta porción bíblica de Gálatas 4, verso 21 al verso 31. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desoladad que de los que tienen marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora
Mas, ¿qué dice la Escritura? Echad fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pueden tomar asiento. Nuevamente repito, en estos versos vamos a ver que Pablo enseña una vez más que somos hijos de la promesa solamente por medio de la fe y no por el trabajo humano. Y he dividido este sermón en 2 puntos. El primer punto se encuentra del verso 21 al verso 27, que se encuentra la historia de los hijos de la promesa. La historia de los hijos de la promesa. Y del verso 28 al verso 31, Pablo nos enseña que somos hijos de la promesa. Del verso 28 al verso 31, Pablo nos demuestra que somos hijos de la promesa. Así que vamos al primer punto, del 21 al 27, que vamos a ver la historia de los hijos de la promesa. Si vemos el verso 21, Pablo les pregunta diciendo: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pablo les pregunta a la iglesia, y también para que llegue a los judaizantes confrontándolos a ellos, de que si ellos recuerdan bien los detalles bíblicos, especialmente de Génesis al Torá, de Génesis a los primeros libros de la Escritura, los libros de la ley, pero especialmente en Génesis, ellos pueden encontrar la verdad acerca de la mentira que ellos predican. Pablo les dice: ustedes conocen la ley, ustedes conocen el Antiguo Testamento, no habéis oído de la ley, no habéis entendido las enseñanzas de la ley. Y fíjense que Pablo utiliza la misma práctica que tuvo el Señor Jesucristo cuando se encontró con Nicodemo. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con Nicodemo, se encontró con un doctor de la ley. Y al Jesucristo darle la enseñanza de que tiene que nacer de nuevo para ir al reino de Dios, luego él le dice: eres tú doctor de la ley y no sabes lo que te digo. Pablo utiliza la misma técnica, le dice: ustedes que conocen la ley, ustedes que exigen la ceremonia de Moisés, ustedes que añaden al trabajo de la salvación basándose en el Antiguo Testamento, ustedes no conocen cómo realmente fue presentado el Evangelio desde la antigüedad. Y así Pablo llama su atención para entonces presentar la historia de Abraham y Sarai en el Antiguo Testamento, donde hay 2 bandos, y quiero que tengan esto en mente. Esta prédica se trata de 2 bandos, de 2 grupos: el grupo de la promesa y el grupo de la esclavitud. Y Pablo comienza hablando del grupo de la esclavitud. Fíjense el verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son las 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí Pablo comienza diciendo: a Abraham se le dio una promesa. ¿Y cuál era la promesa que Dios le dio a Abraham? Que iba a tener un descendiente, que iba a tener un hijo. Inclusive cuando él recibió esta promesa de Dios, él le dice: pero es que solamente tengo siervos, tengo esclavos. Y Dios le dijo: no, tu descendiente no va a venir de esclavos. Ya Dios le había dicho esta información a Abraham. Y Abraham entonces lo que hizo fue escuchar el consejo de su esposa y decidió entonces tomar las riendas en sus manos. ¿Por qué? Porque había visto los años pasar y él todavía no había tenido ¿qué? Un hijo, un heredero, un descendiente. Entonces en este ámbito Abraham y Sarai no obedecieron a Dios. No escucharon realmente la promesa de Dios y no confiaron en la promesa de Dios. Ellos tomaron las cosas en sus propias manos, al punto de que Sarai le dice a Abraham: toma mi sierva.
y acuéstate con ella para tener entonces un descendiente. Esto se encuentra en Génesis 16:2 y les voy a leer. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Así que ellos quisieron tomar el trabajo en sus manos. Ellos quisieron saber más de lo que Dios había revelado. Dios le había dicho: vas a tener un descendiente. Vas a tener multitudes vendrán de ti. Y ellos no confiaron en la promesa. Ellos no confiaron en la información que Dios le había dado a ellos. Y entonces ellos actuaron según la carne. Por eso es que en el verso 22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Pablo dice que la esclava nació según la carne. ¿Y por qué Pablo dice que según la carne? Porque se refiere al trabajo de Abraham. Abraham actuó según su propia obra, según su propio entendimiento. Y Pablo lo interpreta y le da el nombre a esa acción como que trabajó según la carne y no según la promesa de Dios. Abraham echó a un lado la palabra revelada de Dios, le echó a un lado y actuó según su propio entendimiento, según lo que él creía que era mejor. Y así nació Ismael. Nació según la carne. Y fíjense, dice, lo cual es una alegoría, el verso 24. Pues estas mujeres son las 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Qué ocurrió luego que nació Ismael? Luego que nació Isaac. Luego que entonces estaban los 2 niños. Y esto lo vamos a ver más adelante. Dios echó a Ismael y Agar de medio del pueblo del pacto, del medio del pueblo de Abraham, el pueblo de Dios. Y entonces Pablo dice que Agar representa el monte Sinaí, porque cuando Abraham echó a Agar en medio de él, él lo echó hacia la península de Sinaí, en donde en el futuro Dios le iba a revelar al pueblo de Dios la ley mosaica. Y yo sé que esto es un poco confuso, pero quiero que vayan conmigo, luego va a hacer sentido. Entonces, Abraham lo echó. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto? Él quiere decir que Agar representa la ley mosaica y Sarai representa el monte Sinaí. El monte Sinaí es el lugar en donde Dios va a habitar por toda la eternidad junto a su pueblo, junto a los escogidos de Dios, junto a los que han puesto la fe en Cristo Jesús. Así que aquí hay 2 bandos. Aquí está Agar, que representa las obras de la carne, el esfuerzo humano para salvación, y está el hijo de la promesa, Isaac, Sarai, que representan el evangelio. Representan la salvación por medio de la fe solamente, en Cristo solamente, fuera de las obras. Así que aquí hay 2 bandos, uno que representa a todos aquellos que intentan alcanzar la salvación por sus propias fuerzas y aquellos que descansan en la promesa de Dios. Y quiero que entiendan esto desde el principio, lo he escuchado 30 veces porque este es el evangelio. El punto de Pablo es que ellos entiendan que desde el Antiguo Testamento el hombre ha querido seguir sus propios métodos para la salvación. Y desde el Antiguo Testamento Dios revela que nadie por sus propias fuerzas puede mover la mano de Dios para salvarle. Que nadie tiene la suficiente capacidad para ser perfecto y ganar la salvación por sus propias obras. Pablo le está diciendo a los judaizantes:
Ustedes son Agar. Ustedes son Ismael. Ustedes confían más en su metodología, en su entendimiento personal de la salvación, que en el propio evangelio revelado por Dios. Y luego Pablo habla del hijo de la promesa, que es por la obra de Dios. Pablo habló del hijo de la carne, que es por obra de hombre, y Pablo entonces habla de la promesa, del hijo de la promesa, que es obra de Dios. El verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén. Y fíjense, dice Jerusalén actual, dice, pues esto está junto con su hijo, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y aquí está entonces Pablo hablando del hijo de la promesa, que el hijo de la promesa viene por obra sobrenatural de Dios. Y estos representan los que han creído, los que han puesto la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, cuando Ismael nació, Dios continuó teniendo a Sarai y Abraham bajo su promesa, y ella tuvo a su hijo Isaac. Y fíjense que Pablo dice que Sara es la madre de Jerusalén. Es la madre de Jerusalén de arriba, mientras Agar es la madre de Jerusalén actual. ¿Y qué está diciendo Pablo con todo esto? Pablo está diciendo, el Jerusalén que yo les hablo a ustedes no es una Jerusalén que tiene una localidad, unas coordenadas. Eso representa Agar. Pero lo que representa la promesa de Dios es una Jerusalén que está arriba, en donde va a habitar todo aquello que han puesto la fe en el Señor Jesucristo. No es la Jerusalén terrenal, esta Jerusalén será destruida. Es la Jerusalén realmente que representa el pueblo de Dios. En los tiempos, cuando acaben todos los tiempos y Cristo regrese, la iglesia vivirá en la nueva Jerusalén. Es más, la iglesia representa a la Jerusalén de Dios hoy día. Por eso es que Pablo dice, Sara es la madre de todos en la Jerusalén de arriba. Así que todo el que pone la fe en el Señor Jesucristo es hijo de la libre y es parte del pueblo de Dios. ¿Qué Pablo también nos está diciendo? En el verso 26, fíjense de lo que dice Pablo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es madre de todos nosotros. La iglesia es la ciudad santa de Dios. La iglesia es la madre de todos los escogidos. La iglesia es el medio por el cual Dios trae a su pueblo a los pies del Señor Jesucristo. Y no malinterpreten, no estoy hablando que esta iglesia en particular, el presbiterianismo, es la madre de todos los escogidos. Estoy diciendo que toda aquella iglesia que predica el evangelio, que predica la Biblia, que quiere y se esfuerza a vivir bajo la autoridad bíblica, son iglesias verdaderas del Señor Jesucristo. Y todos aquellos que han confiado verdaderamente en el Señor Jesús forman parte de la ciudad santa de Dios. ¿Por qué? Porque no confiaron en sus propias obras, sino confiaron en el poder del evangelio de Dios para salvar al pecador. ¿Y cómo sabemos esto? Fíjense que Pablo inteligentemente y obviamente inspirado por el Espíritu Santo presenta y cita Isaías 54 en el verso 27. Y aquí en esta cita él nos dice: los que pertenecen realmente, verdaderamente al pueblo de Dios, son los que han nacido
sobrenaturalmente. Fíjense lo que dice el verso 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo está diciendo, los que forman parte de esta Jerusalén de arriba son los que han nacido sobrenaturalmente. Yo creo que Pablo lo aclara nuevamente en el verso 29 y solamente voy a tocar una parte. Dice, al que había nacido según el Espíritu. Así que todos los que realmente han nacido según el Espíritu, todos los que han nacido según la gracia y el poder de Dios nuevamente, todos aquellos que han confesado sus pecados, se han arrepentido de sus pecados y han abrazado a Cristo como su único Salvador, han nacido soberanamente. Todos aquellos que hoy caminan pensando que deben de vivir solamente para Cristo, que deben respirar solamente para Cristo, que sus acciones, sus pensamientos y sus prácticas cada día deben ser solamente para Cristo, entonces esos son los que verdaderamente han nacido sobrenaturalmente. Hermano, hemos escuchado esto muchas veces. El nacimiento de nuevo es un acto sobrenatural de Dios. En toda la Escritura vemos que somos muertos. Sin Cristo Jesús, el hombre y la mujer están muertos. Y no pueden hacer absolutamente nada, a menos que Dios mismo dé aliento a ese muerto. Le dé el Espíritu Santo a ese muerto, para que reviva y vea a Cristo como su gran y único Salvador. Así que el nacimiento, el ser cristiano, el creer en Cristo, el querer obedecer a Dios, el amar a Dios sobre todas las cosas, es una obra sobrenatural de Dios. Por eso es que los que pertenecen al Jerusalén de arriba son aquellos que han nacido sobrenaturalmente. ¿Y qué Pablo quiere decir con eso? Que no existe nacimiento sobrenatural cuando el hombre confía en sus propias obras para salvación. Él le dice a los judaizantes, ¿ustedes quieren circuncidar? ¿Ustedes quieren seguir la ley mosaica? ¿Pero de qué les vale si aún están muertos? Si aún están tirados en los sepulcros. Pero fíjense que entonces Pablo afirma los hijos de la promesa. Y este es el punto 2, del verso 28 al 31. Somos hijos de la promesa. Y lo hermoso que Pablo presenta este verso 28 dice, así que, hermanos, nosotros, escuchen esto, Pablo nos compara con Isaac. Dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Así que los hijos de la promesa nacen del Espíritu. Nacen del Espíritu. Y esto es lo que también Pablo desarrolla en el verso 29. Dice, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo vuelve al Antiguo Testamento, especialmente a Génesis 21, 8 al 9. Y les voy a leer esta porción. Dice, y creció el niño y fue destetado, hablando de Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí vemos que Ismael se burlaba de Isaac. Y no solamente es una burla, él estaba ridiculizando a Isaac. Quizás Ismael pensaba, tú naciste de unos viejos. Ya tus padres, ya tu madre había pasado el tiempo de dar a luz. Tú eres simplemente una burla. Quizás pensaba Ismael. Y eso lo vio Sara.
Pero no solamente tenemos que ver que simplemente es una burla. Ismael se estaba burlando de la promesa de Dios. Ismael se estaba burlando de la fidelidad de la promesa de Dios, porque Pablo dice, Isaac nació según el espíritu, Ismael nació según la carne. Ismael fue obra de la carne, mientras Isaac fue obra del espíritu. Y cuando Dios ve eso y Sara ve eso, Abraham la echa de en medio de su pueblo, dice en Génesis 21:10. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Hermano, Pablo dice, los judaizantes están haciendo lo mismo que Ismael hizo. Los judaizantes se están burlando del evangelio de Dios. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es la única manera correcta de llegar al único Dios verdadero. Fíjense que Dios le revela a Abraham que va a tener hijos. Y Dios le da el hijo. Pero tiene un hijo según la carne. Ismael se está burlando de ese hijo según la promesa. Y ese hijo según la promesa representa el evangelio, representa la salvación de todo aquel que va a pertenecer al pueblo de Dios. Y Pablo le dice, ustedes judaizantes, ustedes se burlan de la promesa del evangelio. Hermano, y así es todo aquel que añade la obra a la salvación, se burla de la promesa revelada del evangelio de Dios. No confía plenamente en que podemos ser salvos solamente por el trabajo de Cristo Jesús. Y creen que deben de poner algo, deben añadirle algún sazón, algún trabajo, algún esfuerzo. Cuando se piensa de esa manera, nos estamos burlando del evangelio plenamente revelado de Dios. Y aquí Pablo habla bien duro. Esto es lo que digo que es duro. Pablo le dice a ellos, ustedes son echados del medio del pueblo. Todo aquel que se burla de la promesa del evangelio es echado del medio del pueblo de Dios. Porque desde el principio nunca pertenecieron al pueblo de Dios. Así que los hijos de la esclava que nacen en la carne deben ser echados fuera del pueblo del pacto. Y Pablo dice a los judaizantes, ustedes no pertenecen aquí. Pablo le dice a la iglesia, ellos no pertenecen aquí, ellos son hijos de la carne. Ellos no creen en el evangelio de salvación. Ellos creen en el trabajo por obra. Pero hermanos, quiero que ustedes vean esto. Pablo dice que somos hijos de la promesa. Somos hijos de la salvación. Somos hijos del pacto. No por nuestra propia fuerza, sino por el amor y la gracia de nuestro Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Si usted no vive para Cristo, entonces usted es hijo de la carne. Usted es hijo de la esclavitud. Cuando Cristo regrese por su iglesia, usted va a ser echado del medio de su pueblo. Porque la salvación no depende de lo que usted pueda hacer. La salvación solamente la puede dar Cristo Jesús. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que todo aquel que viene a Él, Él no lo rechazará, sino que lo recibirá. Venga a los pies de Cristo. Venga a los pies de aquel que dio su vida para perdonar los pecados del perdido. Y no solamente eso, sino que le da seguridad y le da una vida nueva, una naturaleza nueva y una esperanza de una vida eterna. Si usted es pecador, si usted vive sin Cristo, ¿qué le impide venir a Él hoy? ¿Qué le impide creer en el único Dios verdadero para su salvación? Usted puede correr y puede hacer y nunca va a satisfacer las demandas de Dios para su salvación. ¿Por qué?
porque Dios mismo ofreció a su único Hijo para que Él pagara, Él viviera por usted y Él pagara todas nuestras deudas en la cruz del Calvario. Y nadie sobre la faz de la tierra puede darle la salvación y la vida eterna, sino solamente el Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Hermanos, y nosotros hemos recibido esta bendición. Somos hijos de la promesa. Somos hijos libres. Y vamos a disfrutar de la nueva Jerusalén por toda la eternidad, donde no va a haber pecado, no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedad, no va a haber tentaciones. Vamos a vivir con nuestro gran Redentor por toda la eternidad. La nueva Jerusalén, como dije antes, no es una coordenada, no es un sitio. Son todos los que son hijos de la libre. Son todos los que han puesto la fe, son todos los que forman parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es la madre de la multitud. Aquí esto también representa que Ismael fue echado de la iglesia. Y Sara representa a la iglesia, la madre de multitudes, de todos aquellos que vengan a los pies del Señor Jesucristo, según dice Isaías 54. Así que todas las naciones serán bendecidas por la iglesia del Señor Jesucristo. Todas las naciones vendrán a los pies de Cristo por medio del evangelio de nuestro Salvador. Fuera de la iglesia realmente no existe el verdadero evangelio. Así que, hermano, hemos visto la historia de los hijos de la promesa en Ismael y en Isaac. Los hijos de la promesa son aquellos que han nacido según la fe, fuera de las obras de la carne. Y los hijos de la promesa, Pablo afirma que somos hijos de la promesa porque Cristo mismo nos ha alcanzado y hemos puesto la fe para salvación en Él y nunca seremos echados de en medio de su pueblo. Pero mediten en esto mientras terminamos este sermón. No hay nada que podamos hacer para nuestra salvación. Somos simplemente objetos de la gracia de Dios. ¿Qué es un objeto? Somos simplemente objetos en donde Dios derramó su gracia. Nada podíamos hacer, ningún trabajo podíamos realizar para la salvación. Somos objeto del amor y de la gracia de Dios. Y fíjense que quizás esto es difícil de entender porque en todo momento tenemos que trabajar para ser un buen pastor. Tengo que trabajar para ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo. Tengo que trabajar para ser un buen amigo. Ustedes tienen que trabajar según su vida en diferentes áreas. Ustedes tienen que trabajar para ser buenos en lo que hagan. Pero, hermanos, hay descanso en que lo más importante del mundo no lo tenemos que trabajar, que es la paz con Dios. Estar bien delante de Dios. Simplemente nosotros miramos a nuestro Salvador con fe y es suficiente. Y es suficiente para vivir una vida de acuerdo al propósito que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es directa y es precisa. Mi Dios, te pedimos que tú nos ayudes a poder comprender que no hay nada en nosotros que nos pueda llevar a la salvación, sino el trabajo solamente de nuestro Señor Jesucristo. Que simplemente somos objetos de tu gracia, somos objetos de tu amor. Que aún el día de hoy nosotros dependemos de ti, porque aún caemos. Que dependemos de tu gracia, dependemos del conocimiento de salvación, porque aún nos desesperamos. Si no fuera por tu Hijo Jesucristo, mi Dios, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera por tu gracia, ¿qué sería de cada uno de nosotros? Si no fuera por el trabajo completo de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz y su resurrección, ¿qué sería de nosotros? Mi Dios, a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.